Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy aquí desde mi hogar saludándote y este es un videito de para platicar, para echar chismecito mientras me maquillo porque voy a ir a una fiesta. y eso como que he tenido muchas preguntas últimamente y me gustaría compartirte, yo creo que la que más me hacen, que es el por qué empecé a viajar sola. Y mientras lo hago, pues me voy a maquillar. Porque de pronto como que si lo hacemos en una charla de chismecito, pues para mí es más cómodo, ¿no? Como que estar haciendo otra cosa y pues me voy a maquillar. Así que estos no son tips de maquillaje, yo cero soy una experta. Creo que ahí más o menos me defiendo y ya llevo... hace una semana me maquillé, pero antes de eso ya llevaba pues más de lo de mi viaje que no me maquillaba. Entonces, pues yo diría que no tomes mis tips tan en serio, pero vamos a ver qué tal me quedo el día de hoy. Y bueno, ya tiene una semana que regresé de mi viaje largo de 72 días por el mundo. No fue por todo el mundo, fueron 7 países, 8 estrictamente si cuentas las escalas que tuve. Porque tuve una escala en Japón y fue un día nada más. Pude visitar un poco de la ciudad, pero yo sí lo cuento, yo sí lo cuento. Entonces, pues eso, te voy a platicar el por qué empecé a viajar y de la manera en la que viajo ahora. Bueno, pues todo empezó creo que desde que yo era una chiquilla, desde que era niña, porque afortunadamente mis papás pues como que sí nos inculcaron esto de salir, ¿no? Ay, me salió un grano. De que pues si tienes el dinero, salgas a conocer y afortunadamente pues ellos ahorraban para que nos fuéramos una vez al año o una vez cada 2 años a Veracruz o Acapulco. Desde chiquitos hacíamos ese tipo de viajes y pues eso como que me empezó a inculcar, siento como que em, esta manera, esta cosa de salir a conocer el mundo, ¿no? El mundo en México, ¿no? Porque pues solo íbamos a Veracruz, a Acapulco, pero pues ya era como, empecé a tener una buena relación con el mar, porque pues a nosotros nos encantaba ir y jugábamos y éramos también medio aventadillos, entonces pues de esa manera como que se empezó a hacer una buena relación con el viaje, con el mar. Y una vez que empecé a crecer, me acuerdo mucho cuando cumplí 15 años, que yo quería un viaje, de hecho. Eh, yo quería viajar por Europa, ya saben, el sueño europeo. Y mis papás era como que, sí, está bien, pero ¿por qué no una fiesta? ¿Por qué no una fiesta? Y bueno, pues al final me convencieron porque como que la fiesta era más para ellos. O sea, yo también la disfruté muchísimo, la verdad. Pero pues mi fiesta fue muy diferente a la típica fiesta mexicana del vestido de los chambelanes. O sea, mi vestido fue súper X, como un vestido cualquiera. No usé zapatillas, usé unas sandalias. Eh, bueno, me cumplieron mis caprichitos de que pues sin chambelanes, sin vals ni nada de eso, con tal de pues tener la fiesta, ¿no? De enfiestar la vida loca. Y pues ya tuve mi fiesta, pero se quedó como que, ok, no vamos a ir a Europa, pero te vamos a hacer un viajecito a Cancún, que era un lugar que no habíamos ido nunca. Entonces era como el nuevo lugar, ¿no? Como el viaje. Y mi fiesta fue en marzo, fue justo el día de mi cumpleaños, el 2 de marzo. Y de ahí nos fuimos a Cancún en noviembre. Entonces pasaron varios mesecitos. Y pues como que desde ahí creo yo que a mí se me empezó a despertar esta curiosidad por conocer más allá, ¿no? Y después mi hermano se fue a estudiar a Oaxaca. Y para los que me conocen, saben que Oaxaca es uno de mis lugares favoritos. Mazunte es la playa que más me encanta en todo el mundo.
Y es un lugar súper lindo. Y una vez que fui ahí, empecé a ver muchos mochileros. Y gente con sus mochilas, súper mugrosillos, hipiosos, todos así, me encantaron. Y yo los veía y yo decía, es que yo quiero ser como ellos. O sea, no sé, como que esta parte en la que yo los veía súper libres y que si un día iban y otros se regresaban, como que ellos lo decidían, me empezó a llamar mucho la atención, ¿sabes? Y yo empecé a platicar con uno de ellos. em, Platiqué con un chico que estaba al cargo de un hotel y él me decía de que no, pues sí, yo me vine aquí, yo soy de Oaxaca y yo vine aquí a Mazunte, según yo nada más venía una, una semana y me quedé 6 meses, luego me quedaba a dormir en la playa porque no tenía para el hospedaje y eso me empezó a llamar demasiado la atención, ¿sabes? Porque creo que cuando yo cumplí mis 15 años, y cuando empecé a crecer y veía como que el sueño europeo, yo decía, cuando crezca y cuando tenga dinero y cuando sea mayor y que trabaje. Y cuando me empecé a dar cuenta que realmente no necesitabas ni tener tanto dinero para empezar a viajar, fue como, ok, yo digo, se me tronó la tacha en la cabeza y se me empezó a meter esta idea de querer hacer un viaje así, ¿no? Y después de eso, eso fue como cuando yo tenía 19 años más o menos. Y cuando cumplí 21, terminé una relación muy larga de casi 4 años. Y ya sabes, ese momento en el que tú te sientes sola, independiente y quieres rockear la vida loca de soltera. Entonces yo dije, este es mi momento. Y fue donde planeé mi primer viaje sola, que fue a Playa del Carmen. Yo escogí Playa del Carmen porque yo tenía a un amigo, bueno, él sigue trabajando allá, se llama Román, que le mando saluditos. Y Román estaba en ese lado, entonces pues yo quería empezar a viajar sola y fue como, bueno, sí voy a hacerlo sola, pero pues si algo se me complica o si pasa, sucede algo, pues quiero tener como la seguridad, la tranquilidad de que alguien va a venir a mi auxilio. Entonces fue que decidí ese destino, empecé a ahorrar dinero y pues me fui para allá, me fui 5 días y pues Román estaba trabajando, ¿no? Entonces pues yo me quedé en un hostal, fue la primera vez que me quedé en un hostal y fue en una habitación de chicas para que yo me sintiera más cómoda y más segura, más tranquila. Y, y bueno, yo primero me enchino mis pestañitas para que cuando ponga las sombras y eso no se me bajen. Ay, me echo mucho base. Bueno, y después me pongo un poquito de base en los párpados para que las sombras como que se difuminen mejor. Hoy, pero yo me pongo súper, súper poquita base. O sea, esta base me va a durar como 3 5 años. Y me pongo como súper poquito. De pronto sí me pongo en toda la cara, pero pues hoy no tengo ganas. Entonces solo me pondré aquí. Entonces te estaba platicando que fui con Román y fue mi primer viaje sola. Y en el hostal este en el que fui, me quedé en una habitación, porque los hostales se dividen, ¿no? O sea, habitaciones mixtas y habitaciones de mujeres. En algunos también hay habitaciones solo para hombres, entonces pues depende del hostal al que vayas y la modalidad en la que ellos se manejen. Pero yo me quedé en un hostal de puras mujeres y bueno, de una habitación de puras mujeres. Y ahí también tuve la oportunidad de conocer a mujeres viajeras. Y en ese entonces yo era de las chiquillas que viajaba, ¿sabes? Como que me acuerdo mucho de una española que conocí y que ella me empezó a hablar de los voluntariados, que ella estaba ahí, pero se dirigía a Guatemala o a Honduras, no recuerdo bien, a hacer un voluntariado. Y yo, wow, ¿qué es un voluntariado? Y ella me decía de que, pues un voluntariado es cuando te vas a a un lugar, por ejemplo, Guatemala.
te puedes ir a una escuela a dar clases o ayudar a construir una granja o una escuela o algún lugar y te intercambias ese trabajo por una estancia. Y entonces fue como, ¡ah! Se puede viajar súper más barato de lo que yo estoy viajando ahorita. ¿Qué? Y, y se me empezaron a abrir pues muchas perspectivas, ¿sabes? Y aparte de que conociendo a tantas mujeres que viajaban solas, y yo siendo como de las más chiquillas del hostal, pues también eso me dio mucha seguridad, mucha tranquilidad y mucha inspiración también de saber como que, ok, pues no soy obviamente ni la primera y ellas están bien, a ellas les ha ido bien, pues puedo seguir intentándolo y escuchaba sus experiencias y me alentaban a seguir haciéndolo. Entonces, como que fueron semillas para mí, eh, ese tipo de cosas. Y después la gente que yo conozco también se han vuelto como un poco semillas en mi viaje, porque, y hablo de mi viaje hablando de mi vida, porque me han enseñado un montón de cosas, un montón de personas que he conocido, tanta, o sea, en mi viaje y en general en mi vida, ¿no? Entonces, pues de ahí empezó como que eh, me preguntan mucho si no me da miedo. Y a ver, claro que me da miedo. O sea, me han pasado algunas cosillas que pues sí, no es como que yo te diga, no, no tengo miedo. O sea, empecé a viajar a playa y te digo, antes de eso, em, porque también me preguntan que si, ¿cómo me lo preguntan? O sea, si nada más fui y viajé y compré el boleto y ya. Y creo que es más complejo que eso, ¿saben? Como que muchos me han pedido consejos de que, ay, es que yo quiero viajar y esto. Y, a ver, o sea, creo que sí es súper válido este deseo, pero muchos me dicen como, o me doy cuenta de que no han salido ni en el país y ya se quieren ir a Europa o ya se quieren ir a Estados Unidos y es como, a ver, o sea, sí, claro, yo siempre voy a alentar a que viajen y conozcan porque eso te abre muchísimo el panorama de la vida, pero también empiecen con algo pequeño, o sea, ustedes quieren ir de 0 a 1000 y esto es también un proceso, ¿saben? Em, yo empecé yéndome a vivir sola cuando iba a la universidad y eso para mí fue, pues, aprendizaje, ¿no? O sea, como me siento sola, me costó mucho y de ahí pues empezar poco a poco a ir sola, no sé, por un café, ir sola al cine y eso te hace, porque muchos tienen como que este miedo de cómo se van a sentir viajando solos y a mí me da miedo más el compartir el viaje con alguien que no me lleve bien o que me detenga en conocer algún lugar o que nuestros viajes no sean similares, que se quiera quedar en el hotel 24/7 y que tú quieras salir, o sea, eso me da no miedo, pero me hace más ruido que ir sola. Entonces, pues eso, o sea, mi recomendación si tienes esta espinita de hacerlo, es que empieces por cosas pequeñas, yendo al súper sola, yéndote a caminar, no sé, al parque sola, a tomar un café, a leer, o empieza así, empieza con pequeños pasitos para ver cómo tú te sientes y después pues empieza a investigar. Algo que yo he hecho mucho es que me pongo como condiciones, ¿sabes? Como que cuando empiezo a dudar o algo así, por ejemplo, en mis primeros viajes sola, era como que ya compré el boleto, ya compré el boleto, no tengo ya opción porque lo tengo que hacer o voy a perder el dinero. Entonces, también te fuerzas un poquito a hacerlo y claro que hay miedo, claro que se siente como, pues, complejo, ¿no? Yo empecé viajando sola aquí en México y y pues me fue bien porque pues tenía como que más tranquilidad de, de ir en mi país, de que si pasaba algo pues no estaba tan lejos de casa y eso me fue dando como que más confianza.
Afortunadamente no tuve malas experiencias y también algo que yo hacía era, sí me quedaba en hostales, de pronto buscaba también un poco más mi privacidad y me quedaba como lugares que compartían nada más el baño, por ejemplo, ¿no? Y de ahí, pues yo contrataba mucho tour para que fuera más sencillo, porque en el tour sí es más caro, pero pues ya tú te evitas de estar buscando que el transporte, que el lugar, cómo llegar y todo eso, pero pues sí es mucho más caro, ¿no? En ese momento pues yo tenía otro presupuesto, además viajaba máximo por una semana, ¿no? Por ejemplo, así me fui a Chiapas, regresé a la Riviera Maya, pero me fui a Tulum y, y pues así, la manera en la que yo ahorraba dinero era en el hospedaje, quedándome en los hostales y a veces pues comía en lugares como muy locales, ¿no? Como fonditas y pues de esa manera lo equilibraba. Pero el presupuesto que yo usaba para ese entonces en una semana, ahora lo uso probablemente para 3 semanas. Entonces, sí, he ido cambiando mi manera de viajar. Y pues sí, la verdad que ha sido todo un cambio. Eh, pues son como que muchas personas me preguntan si no tengo miedo de hacerlo. Y la verdad es que ahorita ya tengo más experiencia viajando, ya tengo 6 años viajando. em, ya es diferente la sensación, pero creo que el miedo está ahí. O sea, yo la primera vez que me fui a viajar al extranjero fue a Colombia y fue un viaje muy difícil, la verdad. Cuando empecé a hacer mis videos, hice videos de Colombia y los colombianos se enojaron mucho porque yo pues hablé desde mi experiencia viajando sola, ¿no? Y claro que iba con mucho miedo. Yo empecé en el aeropuerto primero con fiebre. Tenía fiebre, me había enfermado y mi mamá me decía como que pues no vayas si te sientes mal y yo no, es que ya pagué el vuelo. Y pues me sentía como que un poquito más también, no obligada, pero como que ya está el vuelo, o sea, ya, ya, ¿qué le haces, no? Entonces pues me fui así, en el aeropuerto tenía fiebre y aún así me largué. Cuando llegué allá, pues la verdad sí me, sí me arrepentí un poco porque me sentía malita y llegué a llorar a la habitación del hotel. En ese momento yo estaba en una pésima relación amorosa y para no tener problemas con este vato, yo me quedaba en puros hoteles para no conocer gente. Imagínate tú el nivel de relación, en fin. Entonces, pues yo no conocía a mucha gente y yo cuando llegaba a los hoteles, por ejemplo, les preguntaba de que, oye, y pues, ¿a dónde me recomiendas ir? Y siempre me decían de que si vienes sola, no vayas acá. Si vienes sola, ten cuidado aquí. Y no salgas a esta hora y no salgas a esto y tal, tal, tal. Entonces, pues el miedo, o sea, si yo ya traía miedo, imagínate el miedo que tenía después de escuchar como que pues tuviera mucho cuidado porque me podía pasar algo. Y yo sola hasta allá, en otro país, en un nueva cultura, nuevo todo. Sí fue un viaje bastante complicado, la verdad, porque además de eso, pues sí recibí mucho acoso. eh, en las calles me gritaban mucho. Además, pues también me siguieron en una ocasión cuando fui a retirar dinero. Pero pues eso no fue una buena experiencia desde mi punto de vista viajando sola, pero por fortuna pues eso no me detuvo. La primera vez que fui a un viaje al extranjero, en Colombia me quedé 21 días y después de eso pasaron unos meses y yo dije, a ver, quiero seguir viajando, voy a irme a Perú, pero voy a reducir los días para que yo no me sienta tan atada de decir, no manches, es un montón de tiempo y si no salen las cosas bien, pues tengo opciones, ¿no? Como de quedarme en el hostal, tal. Entonces, pues iba con miedo, pero creo que algo que nunca he dejado es que el miedo tome decisiones por mí. Y eso siento que es un mensaje muy importante porque la gente
siempre se detiene por miedo. Bueno, no quiero decir siempre, porque siempre es una palabra muy fuerte, pero las personas que me han dicho a mí regularmente siempre es por el miedo, ¿no? Y yo lo que les puedo decir es que no te detengas por el miedo. O sea, y que no te detengas por miedo no significa que en mi caso yo lo haga sin miedo o que me espera que ya no tenga miedo y lo hago. En la mayoría de mis viajes yo he tenido miedo al inicio. Por ejemplo, en este viaje a Perú, la verdad es que me fue maravilloso. Es un país impresionante, es de mis países favoritos. Y eso para mí fue un continúa, continúa, continúa. Como que se me sembraron más semillas de este, no sé cómo decirlo, como espíritu viajero, aventurero, explorador. Y Perú fue un, adelante, síguelo haciendo, te va a ir bien. Pero después de eso fue cuando hice este viaje a Egipto, Turquía, Marruecos, España e Italia. Fui a estos países en, creo que fueron 52, 53 días, más de un mes. Y fue un viaje muy complejo porque yo empecé el viaje llorando. O sea, yo me iba de viaje un jueves y el sábado fue la renovación de votos de mis papás, de sus bodas. Entonces, pues pude ver a mis amigos, a toda mi familia. Y yo después de unas copas me puse a llorar con mis amigos de que es que yo los amo mucho y qué tal que me pasa algo. Yo tenía mucho miedo, ¿sabes de qué? De que se cayera el avión, de que cruzara el Atlántico, me daba pavor. Y ya después entendí que lo que me daba miedo era perder el control, porque en el avión el que tiene el control de tu vida, digámoslo de esta manera, pues es el piloto, ¿no? Entonces yo tenía mucho miedo porque yo decía, una vez que aterrice ese avión, todo va a estar bien. Y porque pues otra vez mi vida estaba a mi cargo, ¿no? A mi control. Y pues yo lloraba mucho, tenía mucho miedo. Em, Apliqué la misma de ya está el boleto, o sea, puedes no ir, pero ¿qué es lo que te está moviendo a no ir? ¿El miedo? No es, no quiero que el miedo tome decisiones por mí. Entonces, ay, mira, yo me aplico mi sombrita de brillitos, como que de esta parte en el párpado, de la parte interna a la media, y con el dedo para que se quede más. Y pues, pues eso, entonces yo me forcé un tanto a decir, a ver, ya, está el boleto, o te quedas o te vas. Y me fui, me fui y fue un viaje muy lindo. También presentó muchos retos como pues ir a una cultura completamente diferente en la que las mujeres pues no tienen tantos derechos. Ahí entendí también mucho mi privilegio tan solo de vestir como yo quiero, ¿saben? Porque muchas veces yo me hice amiguita de una chica allá, era una mexicana, y nos hicimos amigas, nos conocimos allá y ella también llevaba vestidos o yo llevaba blusas de tirantes o yo llevaba leggings muy pegados y la manera en la que nos veían era como si fuéramos unas mujerzuelas baratonas y pues era muy incómodo, ¿saben? Porque también nos decían de cosas en árabe y no entendíamos nada, pero pues se siente la vibra con la que te lo dicen, ¿no? Entonces, pues sí, sí fue un viaje complejo por compartir días en una cultura musulmánica completamente diferente a la tuya, que yo también aquí en México pues sabemos que hay mucho machismo y estamos pues trabajando en materia de derechos y de igualdad, equidad de género, pero cuando yo tuve la oportunidad de ir a este país y de comparar, dije, ok, creo que no estamos en tan un tercer mundo, ¿no? O sea, sí estamos en muchas cosas, pero también hay peores situaciones. Y bueno, eso también me hizo entender muchos de mis privilegios. Y, y eso, después de que lo hice aún con miedo, pues eso también fue para mí demostrarme que sí podía, ¿sabes? Eso también me pasó un poco en este último viaje que hice en las montañas de Nepal, porque yo tenía mucho miedo
de que no pudiera lograr esta caminata de 11 días que hice. Y me di cuenta también que muchas veces los que dudamos de nosotros mismos, los que más dudamos somos nosotros. Y las otras personas confían más en nosotros y nos echan más porras que nosotros mismos. Entonces, pues creo que, creo que es normal dudar de uno mismo y normal tener miedo, y normal pensar en estos escenarios catastróficos. Y yo cuando viajo de pronto también se me desata mucho la ansiedad y no duermo y, y tengo pensamientos de que se va a caer el avión, me va a pasar algo, pero voy a dejar que el miedo domine mis decisiones, que domine mi vida y que le dé dirección a mi vida. Yo creo que no. Yo personalmente no lo voy a permitir. Y esto es un mensaje para que pues tú tampoco lo hagas, tampoco permitas que el miedo domine tus decisiones ni tus emociones. O tus emociones de pronto sí, ¿no? O de pronto es algo incontrolable, pero no dejes que el miedo te impida vivir algo maravilloso. Esa es mi reflexión del día de hoy. Em, siempre habrá algo, un pretexto para que no lo hagas, pero creo que está en nosotros mismos decir, bueno, al menos lo voy a intentar. Y aunque falles, ya intentarlo, no sé, creo que no todas las personas lo intentan. E intentarlo es un gran logro. Y yo he intentado muchas cosas y a la primera no me salen. Y si yo me hubiera rendido, pues, por ejemplo, si hubiera ido a Colombia y si no fue un viaje tan placentero, fue muy difícil, pero si yo me hubiera quedado con eso, imagínate que no lo hubiera vuelto a intentar y que me hubiera perdido de conocer Perú, de conocer todos estos demás países que ya he conocido y tener estas experiencias y haber conocido a todas esas personas. No me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada y yo sé que la vida es un sube y bajas y de pronto el viaje es muy chido y de pronto también el viaje es muy difícil y he llorado tantas veces que no te voy a decir que es fácil y no solo en el viaje, sino como general la vida, ¿no? Pero pues también eso requiere de sacrificios y requiere de intentarlo. Y intentarlo ya es algo que no todos lo hacen, que muy poco porcentaje, me atrevería a decir, de gente lo intenta. Y pues, ¿qué te detiene para intentarlo? Piénsalo bien. Esa es la reflexión con la que yo te dejo el día de hoy. Y pues eso te quería compartir porque me han preguntado últimamente, ahora que estoy de regreso en mi pueblito, eso, que si no tengo miedo, que porque empecé. Y bueno, pues las personas empiezan por diferentes razones, ¿no? Esa es mi razón de haber empezado y esa es la razón por la que te digo, sí tengo miedo, pero pues aún así no voy a dejar de hacerlo. Espero que esto también sea como unas semillitas para ti, para tu corazón, para tu espíritu aventurero y que no dejes de intentarlo. Eso es el principal mensaje que yo te dejo. No dejes de intentarlo y no dejes que el miedo dirija tu vida. Eso em, para mí ha sido mi filosofía de vida últimamente, o desde que empecé a viajar, ¿no? Y nada, pues ya no me terminé de maquillar para ti, pero pues por allí nos estamos viendo. Seguiré subiendo también videitos de platiquita que quiero hacer contigo, de preguntas que me hacen, también de cosas que llevo en mis maletas, cosas así que pues también si tú tienes alguna duda, estaría súper padre que lo pusieras aquí en los comentarios y que me cuentes cuál es tu filosofía de vida. Si tú ya viajas solo o sola, pues que me cuentes qué fue lo que te movió para hacerlo, me encantaría saberlo. Y eso, no te olvides de suscribirte para que llegue esto a más gente y pueda seguirte compartiendo más mis videos, mis experiencias. Y si tienes dudas, pues aquí déjalas y te las contestaré en otro video. Y eso, te mando muchos abrazos, muchos besitos. No te olvides de suscribirte, por favor, y de darle like para que siga creciendo estos videitos. Y eso, pues te mando
otra vez otros besitos y nos estamos viendo por aquí.